mujeres, sobre todo en edad fértil. Una característica muy común del lupus es que el lupus simula un gran número de patologías. Tiene síntomas muy inespecíficos, tiene síntomas propios de la enfermedad y síntomas comunes de otras patologías. Por eso no es tan fácil el diagnóstico. Hay que pensar en lupus para poder hacer el diagnóstico del lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune crónica. El paciente por lo general tiene mucho tiempo de síntomas antes de realizar el diagnóstico. La causa de la etiología es desconocida. Influyen muchos factores: genética, ambiente, uso de fármacos. Y lo que pasa es que el cuerpo produce anticuerpos dirigidos a antígenos y superficies de otros órganos. Y también hay una formación excesiva de inmunocomplejos, que es lo que produce una inflamación crónica de múltiples órganos y tejidos. El órgano más afectado por el lupus no es la piel. Con mayor frecuencia el órgano que tiene más afectación es el riñón. Es el órgano diana más afectado en esta patología. Como el lupus afecta a muchos órganos y tejidos, los síntomas son inespecíficos. El lupus cutáneo es la presentación más frecuente. ¿Okay? Tenemos el rash, el eritema malar en forma de alas de mariposas. Eso es característico. ¿Y qué es lo que se distingue de otro tipo de rash cutáneo? Es que afecta el tabique nasal. Va desde la región malar hasta el tabique nasal de forma continua. Un rash cutáneo por una reacción alérgica puede afectar la región malar, puede afectar el tabique nasal, pero no es continuo, no es como un puente. Hay áreas de zona sana, en el lupus no. Así es como se hace el diagnóstico diferencial de un eritema por lupus y de un eritema por cualquier otro tipo de reacción. Algo muy característico también de la clínica de los pacientes con lupus es que tienen síntomas intermitentes en brotes. Pueden tener periodos donde están completamente sanos y periodos donde tienen mucha sintomatología. Hablamos de brote cuando el paciente está sintomático. Cuando está sintomático, cuando un paciente con lupus está con brotes, cuando decimos que está con brotes es cuando el paciente tiene muchos síntomas. El síntoma puede ser pérdida de cabello, puede ser dolor poliarticular de articulaciones pequeñas. El paciente puede tener mucha policerositis. ¿Qué es eso? El paciente puede tener un poco de ascitis, un poco de derrame pleural, puede haber también derrame pericárdico, puede tener bastante edema. En ese caso estamos hablando de que el paciente está con un brote. Y los factores, como ya mencionamos, son multifactoriales. Pueden ser genéticos, ambientales, inmunológicos. Pero todos esos factores conducen a una deficiencia del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que produce eso? Pérdida de los antígenos. Hay una predominancia de anticuerpos sobre los antígenos.
daño al organismo y empiezan a atacar esas células que ya debieron ser eliminadas, pero que siguen en el organismo. Y es ahí cuando se desencadena la respuesta inflamatoria. El lupus lo que produce es una respuesta inflamatoria excesiva en los órganos, ya sea en el riñón, en el corazón, en los pulmones, en la piel misma. Hay un exceso de la activación de los linfocitos B, que es de la defensa humoral extracelular. Y se forman también inmunocomplejos. Que activa la cascada del complemento. Algo muy característico del lupus es que los complementos pueden estar muy disminuidos, sobre todo C1 y C4. C3 también, pero C3 bajo es más para la artritis, para el lupus. También hay un aumento excesivo de las interleuquinas, sobre todo las 6, las 7, y del factor de necrosis tumoral. Y esto también condiciona a una inflamación crónica. Bueno, cuando tenemos una inflamación crónica, es ahí cuando se producen las glomerulonefritis y también las vasculitis. Por eso es que hay que recordar que los corticoides son antiinflamatorios, esteroideos. En el lupus lo que tenemos es una respuesta inflamatoria exagerada y una respuesta inflamatoria crónica. Por eso usamos corticoides. Por eso se usan corticoides, para disminuir rápidamente esa respuesta inflamatoria. Se usa dosis muy altas. Usamos bolos de metilprednisolona en concentraciones altas, 500 miligramos a 1 gramo por día, y se hacen ciclos cortos. Factores de riesgo: sexo femenino, factores genéticos, predisposición familiar de enfermedades autoinmunes. En una familia puede haber 1, 2, 3 mujeres con lupus, o puede haber, la mamá puede tener artritis y la hija puede tener lupus. También hay que recordar que están las enfermedades mixtas, que es cuando tenemos artritis y lupus. Pueden coexistir las dos patologías. Y factores ambientales. Los factores ambientales, más que nada, son los exacerbantes del lupus. Un paciente con lupus puede tener un brote de la enfermedad cuando tiene una exposición solar muy prolongada, sobre todo para el lupus cutáneo. Los cuadros infecciosos también, que deprimen el sistema autoinmune, predisponen a los brotes, y el uso de medicamentos. En cuanto a fármacos, vamos a ver que los más frecuentes son los antiarrítmicos. Cuando tenemos C1, C2 o C4 muy bajos, cuando están alterados los complementos, eso se asocia con una forma grave de lupus. Forma grave de lupus es cuando tenemos ya afectación renal muy severa, afectación cardíaca o afectación neurológica. Bueno, también hay factores hormonales como el sexo femenino. Cuando tenemos lupus en un paciente varón, sexo masculino, el lupus siempre tiene presentaciones graves. En la mujer no. La mujer puede ser leve, moderada, puede ser grave, pero en el varón generalmente siempre es grave. La exposición hormonal, el uso de anticonceptivos hormonales también puede predisponer a la
extendemos ese periodo. Entonces, una paciente menopáusica que está recibiendo terapia sustitutiva hormonal puede desarrollar lupus. El embarazo y el posparto pueden desencadenar los brotes. Hay muchas mujeres que debutan con el lupus, se hace el diagnóstico durante el embarazo. Bueno, en cuanto a las medicaciones, la hidralazina es un vasodilatador, la proguanilina y la quinidina son antiarrítmicos. La isoniazida es un fármaco que se usa en los pacientes con lepra. También algunos anticonvulsivantes. Causas virales tenemos el Epstein-Barr, que puede activar como un desencadenante del brote. Y el tabaquismo aumenta la actividad de la enfermedad. Vamos a ver que hay escalas que sirven para certificar el grado de actividad. Un paciente puede tener un lupus con una actividad leve, muy poca sintomatología y muy poca afectación de órganos, pero el tabaquismo aumenta la actividad. El estrés también puede desencadenar los brotes. Y el déficit de vitamina D aumenta el grado de la actividad de la enfermedad. Hoy en día se preconiza mucho la suplementación con vitamina D. Aunque el paciente tenga una vitamina D dentro de parámetros normales, igual se hace una suplementación mínima, sobre todo en mujeres en edad fértil. Y para hacer el diagnóstico de lupus existe lo que es la escala de Euler, los criterios de Euler, que tienen algunos datos clínicos y unos datos laboratoriales. No es necesario que sepan todos los criterios, pero deben de saber que para hacer el diagnóstico de lupus deben de hacerle al paciente sus criterios de Euler. ¿Sí? Hay aplicaciones, están las tablas en internet. Lo importante es, tenemos sospecha de lupus, vamos a ir sumando los puntos de la tabla. Si tenemos un puntaje mayor o igual a 10, ya es diagnóstico de lupus. Bueno, esta clasificación estudia tiene tres etapas. Primero debe tener un criterio de entrada. ¿Cuál es el criterio de entrada? Un marcador específico del lupus, que es el anticuerpo antinuclear, que es el ANA. Cuando tenemos ANA mayor a 1/80, ya debemos de sospechar de lupus. Nunca vamos a pensar en lupus si tenemos un ANA negativo. El ANA puede estar presente en múltiples enfermedades y muchas enfermedades autoinmunes. Pero una vez que es mayor o igual a 80, ya podemos pensar en lupus. Entonces, criterio de entrada para poder hacer el diagnóstico de lupus es un ANA positivo. Después, en los criterios de Euler tenemos varios dominios que son los constitucionales. El paciente tuvo fiebre, pérdida de peso. Luego tenemos criterios hematológicos. El paciente tiene leucopenia, si tiene una anemia, si tiene plaquetopenia. Dominios
tenemos 6 puntos. Ana, mayor o igual a 1,80, ya tenemos 6 puntos. Si el paciente refiere que tuvo fiebre esporádica, le sumamos 2 puntos más, ya tenemos 2 puntos, 8. Si después el paciente dice que tiene pérdida de cabello, le sumamos 2 puntos. Si el paciente dice que tiene aftas orales, un paciente que tiene llagas en la boca, esporádicamente, a veces sí, a veces no, sin un cuadro infeccioso previo, le sumamos 2 puntos más. ¿Cuántos puntos tenemos ahí? 6. Entonces, 2, 4, 6. sí, más 6, 12. 12. Entonces, si el paciente simplemente tiene fiebre esporádica y tiene pérdida de cabello, más un ANA positivo, ya tenemos 10 puntos. A veces el paciente no tiene fiebre, no tiene pérdida de cabello, tiene un ANA positivo, pero tiene alucinaciones. Yo creo que está por aquí, 5 puntos. Ahí tenemos 11 puntos. Luego tenemos otros criterios, que es para el grado de actividad. Lo que más se usa es el SLEDAI. ¿Para qué usamos la escala de SLEDAI? Usamos para el tratamiento. Si un paciente que está en tratamiento con el lupus, para el lupus, pero tiene mucho grado de actividad, entonces hay que aumentar la dosis o agregar un inmunosupresor o un inmunomodulador más. ¿Cuál es el tratamiento para el lupus? Inicialmente se usa la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador. Cuando estuvimos en pandemia contra el COVID, se hicieron varios estudios con hidroxicloroquina que no tuvieron buen resultado, pero la gente igual consumía de forma indiscriminada y llegó a estar en falta esa medicación. Muchos pacientes con lupus empezaron a tener brotes por falta de medicación, por abandono, porque ya no había disponibilidad. Todo el mundo consumía hidroxicloroquina. Entonces, lo que deben saber, para hacer diagnóstico de lupus tenemos los criterios de Euler, y para establecer el grado de actividad tenemos el de SLEDAI. Y para saber el grado del daño de los órganos tenemos la escala SLIC, que es evalúa el daño de los órganos, que muchas veces son irreversibles, sobre todo cuando ya hay afectación renal. Y las magnificaciones, ¿cómo? ¿Cuántos? Sí. Todo esto, ustedes lo que deben de saber, yo no les pido que sepan los componentes, solo que deben de saber que deben de aplicar. Si tienen su fecha de lupus en un paciente, le hacen los criterios de Euler para ver si cumple con los requisitos. Y una vez que le hacemos los criterios de Euler, estos lupus, ¿qué hacemos después? Vemos el grado de actividad del paciente. Si tiene 0 puntos, la enfermedad está inactiva, está compensada. 0 a 2 puntos. Si tiene de 2 a 6 puntos, tiene una actividad moderada. Y así. Eso es para el tratamiento. Y si tenemos un paciente que tiene mucha actividad, entonces le vamos a hacer el SLIC para saber qué tan afectados están los órganos. Prof, mas se eu tiver um critério de SLEDAI, ele estiver tipo baixo, eu trato do mesmo jeito? ¿Riesgo? Não, não. No, el SLEDAI es para la actividad.
Sim, sim, mas se tiver baixa, tipo, a atividade linfática baixa, eu Sim. trato do mesmo jeito. Se mantiene el tratamiento. El grado de actividad es para saber si vamos a ajustar el tratamiento o va a continuar igual. Obrigada. Bueno, y las manifestaciones clínicas. El paciente puede presentar fiebre. Principal síntoma suele ser la fatiga, una fatiga excesiva, sobre todo en mujeres. Después, la fiebre esporádica, sin un cuadro infeccioso subyacente que justifique. Hay que recordar que la fiebre, en que otros casos podemos tener fiebres esporádicas o intermitentes, en las leucemias, los linfomas. El paciente a veces tiene fiebre, a veces no tiene fiebre, pero no tiene un cuadro infeccioso. ¿Dónde más podemos tener fiebre? El predominio nocturno, en la tuberculosis, donde el paciente todavía está asintomático de una tuberculosis, pero ya empieza a tener fiebre, el predominio nocturno. Ven cómo tiene síntomas inespecíficos. Pérdida de peso. Recién vimos que una afectación tiroidea también puede haber pérdida de peso. Gastrointestinales. El paciente puede tener celositis. Muchas veces los pacientes hacen una peritonitis espontánea porque todo el tiempo estuvieron con un poco de ascitis que luego se infectó. El paciente puede tener hepatomegalia. ¿Dónde más tenemos hepatomegalia? Un paciente cardiópata puede tener hepatomegalia. Un paciente con leucemia puede tener hepatomegalia. Un paciente con linfoma también puede tener hepatomegalia. Inclusive también hay hepatomegalia en la leishmaniasis. En la leishmaniasis vamos a tener hepatomegalia, vamos a tener fiebre y pérdida de peso. Alteraciones hematológicas, anemia, puede haber una anemia, una leucopenia o una trombocitopenia. ¿En qué otros casos vamos a tener esto? En las leucemias, los linfomas. La leishmaniasis también causa anemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Ven cómo los síntomas son inespecíficos? El lupus es una enfermedad simuladora, al igual que el VIH. Puede simular cualquier otra patología. Pero, Alex, podemos mirar no paciente ¿Qué? para identificar. Si es una leishmaniasis visceral, no. Solo la leishmaniasis cutánea o mucocutánea se puede ver. Sí, doctor, me esqueci. Bueno, cardiopulmonares, el paciente puede tener una pericarditis o una pleuritis. Las pericarditis también podemos ver en pacientes que están con una bacteriemia o una endocarditis, también pueden tener pericarditis. Mucocutáneas. En este caso sí es fácil pensar en lupus. El lupus mucocutáneo, porque vamos a tener el exantema malar y la fotosensibilidad. ¿Por qué fotosensibilidad? Tenemos el lupus con exantema malar que solo se presenta en la cara y el lupus discoides, que son exantemas en cualquier otra región del cuerpo y que se exacerban con la exposición solar. Articulaciones articulares, artritis y artralgias. En el lupus y la artritis reumatoidea se afectan las articulaciones distales pequeñas, las manos, las muñecas, los tobillos. Si no tenemos lupus ni artritis, ¿en qué otras personas podemos tener artralgia y artritis inflamatoria? Hay muchas personas que tuvieron chikungunya y que ya quedaron con esa secuela, un dolor poliarticular crónico. Después de la epidemia que hubo de chikungunya, se activaron muchos cuadros de artritis reumatoide y lupus. Bueno, enfermedades renales, la nefritis lúpica y alteraciones neuropsiquiátricas. Disfunción cognitiva, convulsiones del
pacientes, porque generalmente todas las pacientes que yo tuve fueron mujeres. El motivo de consulta principal fueron la fatiga, la fiebre y las artritis. Y en algunos casos, alopecias, pérdida de cabello. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? En esos casos es más fácil pensar en una afectación tiroidea. Si la paciente está sintomática, el perfil tiroideo está normal, le pedimos marcadores para enfermedades autoinmunes. De entrada le pedimos un ANA, que tiene que venir positivo. Cuando la paciente está muy sintomática, generalmente viene 1 en 132, 1 en 138, bien alto. Como pueden ver, el 90% de los pacientes refiere fatiga, pero no es cualquier fatiga. Es una fatiga muchas veces incapacitante. El paciente tiene ganas de hacer cosas, pero se siente tan cansado, tan agotado que no consigue realizar sus actividades normales. 40-80% presenta fiebre o sensación febril. Es el paciente que suele tener un poco de sudoración, que no tiene un horario específico, que tiene escalofríos. El 30% tiene pérdida de peso, pero cuando está en fase activa, cuando está con un brote. El paciente puede presentar todos estos síntomas por un tiempo establecido, 1 o 2 meses, y después el paciente está normal. Y después vuelve a tener brotes. Esa es la característica del lupus, que son síntomas intermitentes. Recién cuando la enfermedad está bien instalada y descompensada, es que el paciente ya no se recupera y empieza a tener fallas en múltiples órganos. El exantema malar que ya mencionamos, que es el lupus cutáneo, que puede ser bien plano o puede tener una ligera sobreelevación. Y aquí está, tiene que afectar siempre el puente nasal. Siempre tiene que cruzar de lado a lado. Luego tenemos el lupus discoide, que puede aparecer en cualquier otra región de la piel, pero generalmente tiene afectación en zonas pilosas, en cuero cabelludo. Y esto también es importante, que deja una atrofia cicatricial, donde hubo una afectación, ya queda la cicatriz. Generalmente si fue en la cabeza, esa zona ya no crece el cuero cabelludo. Queda una zona de atrofia permanente. Y todos estos síntomas, ya sea el exantema malar o el lupus discoide, se exacerban con la exposición solar. Esto también es muy frecuente. Las úlceras orales y nasales. El paciente que de forma intermitente tiene aftas orales o pequeñas lesiones dentro de las fosas nasales. Ulceraciones. También puede ser confundido con leishmaniasis, sobre todo cuando afecta a las fosas nasales. Pero la característica que tiene es que el lupus es intermitente. Cura solo, luego desaparece. La leishmaniasis no, es progresiva. Muito clínica também, né, doutora? ¿Cómo? Muito clínica. Sí, tiene una clínica muy completa. Bueno, también hay afectaciones articulares. El paciente con lupus puede tener afectaciones articulares sin tener artritis reumatoide. O puede tener
lupus y artritis reumatoide. Puede tener las dos enfermedades. ¿Cuál es la característica? Afecta las articulaciones pequeñas y de forma simétrica. Si es en las manos, tiene que ser ambas manos. Si es en los pies, tiene que ser ambos pies. Y podemos ver la deformidad de Jacob, que es una deformación con una desviación cubital. Pedimos al paciente que extienda las manos y adopta esta posición, pero de forma involuntaria, y que es reducible. Si es, por ejemplo, una artrosis, si el paciente tiene una malformación por una artrosis, eso va a ser irreducible, no se va a poder colocar. Sin embargo, en el lupus le posicionamos al paciente la mano de forma correcta y se puede. Todavía hay flexibilidad. Y sin lesiones de erosiones radiográficas. Eso es lo que va a hacer la diferencia con la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, cuando ya tenemos desviación cubital, también tenemos erosiones que se pueden ver en la radiografía. Y recordando que vamos a hacer una retroalimentación pequeña, las glomerulonefritis predominantemente son afectación del glomérulo. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas y laboratoriales de una glomerulonefritis? Hipertensión, hematuria, que puede ser micro o macroscópica, puede haber hipoalbuminemia también, puede haber también edema en menor proporción. Y como pueden ver, todas las nefritis pueden ser causadas por el lupus. Si tenemos algún tipo de nefritis, por ejemplo, una nefritis membranoproliferativa o una membranosa, debemos investigar el lupus. El lupus puede estar presente en cualquier tipo de nefritis. Una vez que tenemos algún tipo de nefritis, debemos investigar el lupus. Manifestaciones neuropsiquiátricas. No solamente es una afectación neurológica, sino que es una afectación neuropsiquiátrica. El paciente puede tener síntomas de depresión, síntomas de psicosis, puede tener manifestaciones focales como enfermedad cerebrovascular, puede tener convulsiones, mielitis. De acuerdo a la afectación de las vainas mielinas, el paciente puede tener debilidad. Puede tener debilidad muscular, o puede tener parestesia, o puede tener ya parálisis. Y se puede presentar como una migraña. Una paciente que tiene migraña puede tener también lupus. ¿Alguien puede decirle a María que venga a llamar asistencia? Yo ya le dije hace 20 minutos, pero todavía no viene. Bueno, en las manifestaciones cardiopulmonares puede haber una pericarditis, que es lo más común, puede haber hemorragia alveolar, que es una complicación grave y es mortal. Yo tuve una paciente joven, 19 años, que ella era jugadora profesional de balonmano. Ella estaba jugando, creo que en Brasil, no sé qué selección de Brasil. Ella era una paciente con lupus. Y una vez llegó en la guardia de urgencias descompensada con expectoración hemutoica espumosa. Hizo una hemorragia alveolar y falleció al día siguiente. Ella estaba con la enfermedad bien compensada, pero algo pasó que se descompensó bruscamente y falleció. Ella estuvo con tratamiento conmigo por lupus por 3 años. Ese era el 16 y falleció a los 19. El lupus, cuando se presenta desde la infancia, tiene presentaciones más agresivas. Tuve también una paciente que
normocítica. En casos severos, el paciente puede tener una anemia hemolítica, que ahí sí es grave, y se trata con corticoides. Puede tener leucopenia, el paciente puede hacer una leucopenia severa con una neutropenia. Cuando el paciente con lupus tiene leucopenia y neutropenia, ¿qué es la neutropenia? Disminución del recuento de neutrófilos por debajo de 1000. Ya suele ser severa porque predispone a múltiples infecciones. El paciente con lupus es un paciente inmunodeprimido. Y si tiene una leucopenia, tiene mayor predisposición a desarrollar enfermedades infecciosas. Puede tener disminución de las plaquetas, presentar sangrados y puede tener trastornos de la coagulación. En este caso le vamos a pedir anticoagulante lúpico para descartar que el sangrado no sea por un trastorno de la coagulación. Generalmente tenemos esta afectación cuando el paciente con lupus, aparte del lupus, tiene un síndrome antifosfolipídico. Buen día, chicos. Alex Adrián, Alexandra de Souza, Ana Rafaela, Presente. Andresa Shanga, Presente. Antonio Vidal, Presente. Araceli Beatriz, Ariel Souza, Presente. Bruna Gabriel, Lara Martínez, Presente. Cintia Santos, Daphne Lice, Débora Randall, Presente. Elton John, Felipe Antunes, Presente. Giovanna Vitu, Presente. Jesse Murilo, Presente. Heitor Luciano, Presente. Jean Chay, Presente. Juliana Cortés, Yusara Pereira, Karen Cristina, Presente. Carlos García, Luis César, Presente. Lucía Oliveira, Presente. María Fernanda, Mariana Mata, Mariana Oliveira, Presente. Maristela Marino, Presente. Michelle Dayane, Presente. Patricia Santos, Presente. Bellane Soares, Presente. Ravi Santos, Presente. Ricardo Ariel, Rodrigo David, Presente. Tamira Rocha, Presente. Taina Sushi, Presente. Victoria Julia, Manuel Alberson, Presente. Wellington Mateo, Presente. todos fueron llamados. Gracias. Para llegar al diagnóstico de lupus debemos hacer una buena historia clínica, un buen examen físico. Con esto vamos a tener ya la sospecha de lupus y ahí vamos a empezar a pedir las pruebas de laboratorio. Los estudios de imagen vamos a pedir para descartar diagnósticos secundarios, diagnósticos diferenciales, perdón. Y procedimientos diagnósticos, en algunos casos se realizan biopsias, sobre todo de lesiones cutáneas para descartar otras patologías como lepra, leishmaniasis, ¿verdad? Y punción lumbar, cuando tenemos afectación del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo por lo general es estéril. Puede haber disminución de la glucosa, aumento de proteínas, pero no hay leucocitosis.
aparecen o empeoran con la exposición solar, o si el paciente estaba con alguna medicación especial, o si el paciente está en este momento con algún cuadro infeccioso o estuvo con algún cuadro infeccioso en los últimos 5 a 10 días por lo general. Doutor, eu não entendi o negócio da pele e do sol. ¿Cómo? Em relação à exposição ao sol. Sí, las lesiones, los exantemas por el lupus empeoran. Si ya estaba la lesión, empeora con la exposición solar. Si no estaba todavía la lesión, aparece con la exposición solar. Esa es la fotosensibilidad. Bueno, esto de aquí no sé por qué no aparece ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a pedir del laboratorio? Ya dijimos que debemos de pedir sí o sí, anticuerpos antinucleares, que en el 95% de los pacientes con lupus es positivo, debe ser positivo. Luego pedimos, el paciente con lupus puede no tener un ANA positivo, ¿ven? Hasta el 5%, ahí lo muestra, ¿verdad? No muestra. No sé por qué. Bueno, existen casos en que hasta el 95% pueden tener un ANA positivo. ¿Qué pasa con el 5% restante? Ese 5% restante puede tener ANA negativo, o un ANA 1 en 132, un ANA 1 en 164, todavía no alcanza el 1 en 180 para pensar en lupus. Pero esos pacientes pueden tener otros marcadores positivos, que es el anti-DNA. El paciente puede tener un ANA negativo, pero un anti-DNA positivo. ¿Qué? Anti-DNA, se llama así el marcador. Anti-DNA, ¿sí? Bueno, entonces, tengo un ANA negativo, pero un anti-DNA positivo. Ya puedo pensar en lupus. Mas aí confirma o diagnóstico a partir daquela A tabla. partir de ahí ya podemos pensar en lupus y hacemos los criterios de Euler. Bueno, luego está el perfil ENA. El perfil, entonces tenemos anti-DNA, ANA y perfil ENA. El perfil ENA tiene un montón de baterías de marcadores inmunológicos. Dentro de todos esos perfiles tenemos lo que es el anti-RO, anti-LA y anti-SMIT. Y el anti-RO es el más específico. Entonces tengo una paciente, mujer, porque es más frecuente, joven en edad reproductiva, que tiene mucha pérdida de cabello, sensación febril, tiene lesiones en la boca, fatiga. Le pido un ANA, viene negativo. ¿Qué voy a hacer? Todavía no voy a descartar, le voy a pedir un anti-DNA, que puede venir positivo. Una vez que tengo un ANA positivo o un anti-DNA positivo, en la mayoría de los casos los dos tienen positivo. Ahí le vamos a pedir el perfil ENA. El ANA y el anti-DNA no es específico del lupus, también va a venir positivo en una artritis reumatoide, un síndrome de Sjögren, cualquier colagenopatía va a venir positivo. Pero dentro del perfil ENA hay marcadores que sí son específicos del lupus. Por ejemplo, si tengo un paciente con clínica de artritis reumatoide y no del lupus, tengo un ANA positivo, un anti-DNA positivo, le pido el perfil ENA y ahí
que no es necesario. En la medicina siempre debemos de seguir un orden. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si yo tengo clínica de lupus y directamente le pido al paciente un perfil ENA? Puede venir negativo el perfil ENA también. Mas ele não é mais específico? Pero yo tengo un anti-RO y un anti-DNA y una ANA positivo. Mas, por exemplo, não pode ser uma artrite reumatoide? Por eso. Por eso no pedimos Ah, directamente. entendi. Tá. Entendi. Beleza, obrigada. No caso da biópsia e da função lumbar, ¿Cómo? no caso da biópsia e da função lumbar, Biopsia lumbar es más que nada para diagnóstico diferencial, cuando yo tengo dudas. ¿Cuál es el problema? El ANA está enseguida, el ANA no demora, puede estar en el día. Anti-DNA y el perfil ENA suele demorar 10 a 15 días. Necesita un periodo. Por eso, mientras ya pedimos otras cosas. Entonces, primero le pedimos un ANA. El paciente tiene clínica de lupus y de artritis. Le pedimos un perfil N y viene el anti-RO bien positivo. Entonces, es un lupus. Puede venir negativo. Ahí vamos a pensar en otras enfermedades y vamos a ser más específicos. Obrigada. Por eso siempre hay que seguir el orden. Primero que nada, ANA, luego anti-DNA y luego perfil ENA. Cuando ya tengo el diagnóstico de lupus, ahí les voy a pedir los complementos C3, C4, C1, C2 para ver el grado de severidad. Bueno, los estudios de imagen más que nada son para descartar los diagnósticos diferenciales. Tengo un paciente con síndrome de hipertensión endocrinal o que está comatoso o que está con delirios. Primero hay que descartar causas orgánicas. Si un paciente tiene, por ejemplo, un tumor cerebral, dependiendo de la zona que está afecta, van a depender también los síntomas. Las radiografías para hacer el diagnóstico diferencial con artrosis y con artritis reumatoide. Ecocardiograma para descartar causas cardiogénicas propiamente. Y las tomografías también. El paciente puede tener una neumonitis, vamos a ver un poco de derrame pleural, pero puede tener también una neumonía, que ya está complicada con derrame, y ese no es el diagnóstico diferencial. No era una serositis, era una neumonía. Y una vez que tenemos sospecha de una nefritis lúpica, sí o sí hay que realizar una biopsia renal. Esto que ya hablamos, una biopsia cutánea y la punción lumbar. Doutora, mesmo com tratamento, ela pode evoluir e não responder ao tratamento ou não? Sí, hay casos de resistencia al tratamiento y en esos casos se va escalando la terapéutica. Inicialmente se da la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador. ¿Qué más es la hidroxicloroquina? No se usa solo para lupus. La hidroxicloroquina inicialmente es un antimalárico, un antipalúdico. Se usa para la malaria también. Pero funciona bien para el lupus. Regula la respuesta inmune. Se usa como inmunomodulador. El paciente ya tiene la dosis máxima de hidroxicloroquina, no responde, tiene mucha actividad y se va escalando. Se puede agregar corticoides a dosis baja, como la prednisona vía oral. Eu fiquei com uma dúvida. Você vai pedir um ano. Sí, Aí, se ele veio negativo, você pede DNA. sí. Se ele veio positivo, você já pede um ENA direto. Se puede pedir perfil. Ella generalmente se pide cuando hay dudas diagnósticas.
el diagnóstico de lupus, pero muy difícil. Yo nunca, por escala de Euler, nunca descarté el diagnóstico de lupus, porque de entrada ya teníamos 6 puntos.